Estamos con una visita aquí en el piso. En este caso, en esta oportunidad, tenemos al director de Hábitat y Vivienda, Sergio Marchetti. Sergio, bienvenido al piso. Bueno, No muchas sé si gracias. ¿es la primera vez que viene? Primera vez. Bueno, bienvenido entonces a Muchas Multimedia Coop. gracias. Desde ya las puertas están siempre abiertas para todo lo que está, todo lo que compete con sus funciones, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Sergio, contanos qué es el plan estratégico de arbolado urbano. Bueno, nosotros tenemos dentro de las diversas actividades que están a cargo de mi dirección, es una de ellas es el arbolado urbano. Esto surgió a partir de una necesidad en el año 2016 del municipio y de los grupos ambientalistas, donde confluyeron un proyecto común y se sancionó una ordenanza de arbolado urbano en el 2016, donde están todos los fundamentos y los criterios generales para poder intervenir en este tema. Luego el Poder Ejecutivo lo que hace es reglamentarlo, entonces es un paso más específico donde se da una lista de posibles árboles que necesita por cada zona para implantarse. Pero más allá de la cuestión legal, creo que hoy nadie discute que el arbolado es un elemento fundamental de las ciudades, de los pueblos, ¿no? No solamente porque aportan belleza, que es uno de los factores, sino también porque tiene una cuestión funcional fundamental, o varias, digamos, claro, ¿no? Por lo que lo hacen importante. Sí. Por eso nosotros hicimos este desarrollo, esta estrategia, pensando primero en las zonas específicas para cada sector de Río Primero, porque no todos los sectores urbanos son iguales. Hay calles anchas, calles intermedias, pasajes, e incluso hay ya especies existentes que también nos están dando como la orientación de qué tipo de árboles debemos colocar. El árbol en general, el arbolado urbano, tiene la función de dar sombra por un lado, tratar de bajar la temperatura de las ciudades, que esto se llama, en el caso de Río Primero no es una ciudad grande, pero sí en las ciudades como Córdoba, esto se ve claramente, el efecto que produce, por ejemplo, el calor que se emite desde todos los pisos, los edificios, el pavimento en el área central con respecto a la periferia, los barrios periféricos, es muy grande, estamos hablando de 5 grados, más o menos de diferencia. Entonces mucho, ¿no? Es mucho y en nuestro caso, por ejemplo, podemos hablar hasta de 2 grados acá en nuestro pueblo. Es mucho y se siente. Yo siempre digo que esto hay que practicarlo para darse cuenta. Muchas veces cuando vamos por calles donde hay árboles grandes, vamos a ver que hay una temperatura, uno siente en el cuerpo una temperatura, esa sensación de calor, y cuando pasa ahí debajo de árboles es como que va aminorando. Hay otro ejemplo fácil para que lo hagan. Vayan caminando por las Malvinas, llegando casi a la plazoleta donde es padrino de la cooperativa, esa plazoleta sí, triangular. Bueno, ahí hay un bosque autóctono intacto. Bueno, cuando pasan ahí, además de sentir el ruido de los pájaros, chicharras y demás, van a ver la sensación de frescura que sale desde ahí, a diferencia de la temperatura ambiente que hay en ese momento. Sí, del barrio allá también, detrás de los bomberos, el pasaje ahí del medio. Exactamente. Que es todo una arbolada. Exactamente. Ahí. Bueno, esa es la forma práctica de decir, realmente nos hacen falta árboles. Yo muchas veces peleo con alguna gente porque veo que estacionan sus autos buscando sombras de los vecinos, pero ellos mismos no ponen árboles. Mi caso. Bueno, entonces, no es cuestión es una cuestión cultural, porque hace mucho tiempo el árbol no se le daba importancia, pero hoy sí, hoy está comprobado que debe existir el arbolado. Entonces, Sergio, ¿qué árboles recomiendan poner? Porque no es sí, poner por poner, digamos, porque es más lindo y sí, a lo mejor no hace tanta sombra. ¿Qué están recomendando ustedes poner? Bueno, nosotros en base al relevamiento que hicimos de diferentes áreas, buscamos, digamos, la mejor que se pueda adaptar a cada zona. No necesariamente tienen que ser ni autóctono, o no es I o. O sea, en algunos lugares puede ser que sea autóctono, en otro lugar puede ser exótico. Lo importante es que se adapte específicamente a ese lugar, o a esa calle o avenida. Entonces, por ejemplo, en el centro creemos que el árbol ideal es, por su tamaño,
por su rápido crecimiento, muy resistente a las heladas y al frío. Es un árbol muy duro, que es el que tienen, por ejemplo, ustedes aquí, frente a la cooperativa, en el salón de reuniones, es la pezuña de vaca. La pezuña de vaca es un árbol autóctono, es muy bonito porque tiene muchas flores y diferentes variedades, va desde el violeta hasta el blanco. Son preciosas las flores de este árbol. Exactamente. La pezuña de vaca es un árbol muy interesante porque además es muy resistente a las heladas, por eso es importante. Siempre los árboles autóctonos están adaptados a nuestro clima. De ahí que a veces poner un árbol exótico o en una fecha que no es la conveniente, en una época que no es conveniente, se terminan helando o lo atacan determinados insectos. Entonces, en ese caso, para el centro lo ideal es este tipo de árbol. Después depende de la zona. Hay barrios donde predominan los fresnos, seguiremos con fresnos. En el barrio Jacuzzi, por ejemplo, se adapta bastante bien la acacia globosa o acacia que es muy redondita. Después planteamos crespones para otra zona donde también las veredas son muy angostas, en el caso del barrio Las Quintas. Y siempre hay como una titular y una suplente, digamos. Hay gente por ahí que no lo quiere, entonces, bueno, tenemos otra alternativa. Pero lo que no podemos es dar una opción de poner 10 árboles en una misma cuadra. Imagínense 10 árboles en 100 metros. O sea, sería una mezcla que no ayuda a generar un clima como de armonía. Sí es cierto que la biodiversidad es interesante, pero tampoco al extremo de que tengamos una serie de árboles todos mezclados. Y hay como dos etapas básicas. Primero es elección de la especie, después el trasplante, digamos, después el cuidado. Y ahí creo que estamos fallando en el cuidado, no solo desde el municipio, sino también con los vecinos. Entonces vamos a apuntar a una campaña durante este año a ajustar eso, el cuidado. Porque el municipio, por más campaña que haga, coloque los árboles, pero si no lo hacemos en forma conjunta con el vecino, que lo riegue, sobre todo en la primera etapa, o sea, estos primeros meses, todas las semanas o todos los días o día por medio, de acuerdo a la especie, el arbolito no va a crecer. No va a crecer. Es como un niño, o sea, más atención necesita en los primeros meses. Entonces, es lo mismo que un niño. Entonces necesitamos eso, que el compromiso sea de ambos para que podamos tener un pueblo no solo con mejor calidad de confort, sino más bello también. Por eso hemos elegido, dentro de la posibilidad que nos da, árboles que den sombra, que sean de fácil crecimiento, poco mantenimiento y que tengan flores. Casi todos los que hemos dejado tienen flores. Entonces eso permite que tanto en el otoño como en el primavera tengamos árboles con flores. Ustedes ven que en las avenidas grandes, por ejemplo, existen jacaranda o lapachos rosados, y la verdad que esas avenidas, transitarla en esa época es muy lindo porque están a pleno color rosa o amarillo según la especie. Sergio, ¿esos árboles lo tiene que comprar el propietario o por ahí la municipalidad también lo provee? Mira, yo te comento lo que plantea la ordenanza. La ordenanza dice que es obligatorio que todos los frentistas tengan su arbolado urbano. En general son 2 árboles, promedio, digamos. Un lote está en promedio 12 metros. Entonces son 2 árboles. En algunas esquinas, obviamente, serán el doble o más. Es obligación del frentista hacerlo. Si no lo hace, lo está haciendo el municipio, lo va a hacer hasta un cierto tiempo, a manera de campaña de concientización, pero vencido ese tiempo, que va a ser probablemente septiembre de este año, ya lo vamos a hacer en forma obligatoria. O sea, quien no lo haga, bueno, deberemos recurrir a algún tipo de sanción como prevé la ordenanza, porque ya hace 2 años que venimos insistiendo en que es necesario plantar árboles. Nosotros hemos hecho campañas y más, nosotros mismos como equipo del Ejecutivo hemos trabajado y hemos plantado árboles en diferentes sectores, pero sobre todo en la parte central, que hay manzanas enteras prácticamente que no hay árboles. Entonces estos pequeños lugares o nichos así que han quedado sin arbolar lo vamos a completar. Esa es la idea para este año. ¿Y me podés nombrar los árboles que tienen así en lista o no? Sí. O sea, yo lo que te digo son por sectores, o sea, cada barrio. Después tenemos avenidas. En las avenidas principales, las que van de norte a sur o las de este a oeste, también ya tienen su arbolado, que son jacarandas o lapachos rosados.
Sí, la verdad que el comparar eso, como decías vos, de entrar a una cuadra donde hay mucho arbolado, se nota la temperatura Sí, sí. impresionantemente. Se nota muchísimo. Hago una consulta, Sergio. ¿Hay alguna suerte de regulación actualmente en el pueblo que controle lo que es la extracción de árboles o el talado de árboles? Por ejemplo, yo tengo que hacer una obra tengo que cambiar la vereda, por ejemplo, y quiero sacar el árbol de mi casa. Noto que mucha gente lo hace por cuestiones de construir y demás, tiene que sacar árboles. ¿Hay alguna reglamentación que regule esto en este momento? Sí, sí, es la misma ordenanza de arbolado urbano. Todo árbol, pensemos que el árbol está en un espacio público, la vereda es espacio público, por lo tanto el árbol también. Claro. Pero está regulado por esta ordenanza. Todo árbol que debe ser incluso podado, hay que pedir una autorización en la coordinación de espacios verdes y bueno, y ahí se le brinda el asesoramiento necesario. A veces es una poda correctiva, a veces tiene una enfermedad que no la podemos salvar el árbol y hay que extraerlo. Claro. Pero eso sí se hace es obligación recurrir a la municipalidad para pedir la autorización. Nosotros mandamos a un personal capacitado para que verifique el estado del árbol y luego se toma la decisión que haya que tomar, pero claro, es obligatorio. En muchos casos hay gente que no lo ha cumplido, bueno, y hubo que sancionarla con multas, sobre todo en la época de poda. Y esto quiero resaltarlo porque es el mayor problema que tenemos en la época de poda, en el invierno. Donde se podan árboles inadecuadamente y ¿qué nos sucede? Que ya hemos visto que empiezan a aparecer los problemas cuando las podas están mal hechas. claro. Se empiezan a podrir la parte de las ramas donde están mal podados. Al darle un ángulo, por ejemplo, en lugar vertical o en otro sentido, se le da un árbol a 45 grados o hacia arriba. Eso hace que con el tiempo le penetre el agua y empiezan los problemas. Luego empiezan los insectos, hormigas, y así de a poco se van perdiendo muchos árboles que en algunos casos son importantes, como unos jacarandas muy grandes que hay en la avenida, en la Pablo Robert, y en otros lugares también. Entonces, sí se exige desde el municipio, por ejemplo, que los podadores estén capacitados. Todos los años se abre un nuevo registro para que los podadores se inscriban. Y llevan a cabo la tarea. Nosotros no queremos que no trabajen, sino simplemente que se cumpla con el requisito de que el árbol no se dañe. Claro, sí. Pero no es, repito esto, no es obligación que el árbol se deba todos los años estar podándolos. Simplemente Claro, no hace falta un año podarlo. Son correcciones que se le va haciendo desde abajo o desde arriba en la copa, si es que, por ejemplo, la cooperativa sabe muy bien cómo se hace esto, porque a veces la copa está tocando árboles del cableado eléctrico o de teléfono o lo que sea. Sí, hay que hacer una poda correctiva, pero no cuando vemos estas cortadas de cabello, como le digo yo, estilo carré, Claro, sí, donde se queda el árbol chatito. Claro. No, eso no, porque lo daña el árbol. Claro. Un árbol demora muchísimo en crecer, gasta mucha energía para poder crecer y de pronto nosotros lo cortamos y después tarda 3 veces más en recuperarse, Claro. O no se recupera en algunos casos. ¿Y tenemos, por ejemplo, algún espacio o especies que estén protegidas acá en Río Primero, algunos sectores donde tengamos árboles, por decir, donde es la ex Plaza Belgrano, donde tenemos los eucaliptus que están de la época de antes de la fundación del pueblo, por ejemplo? ¿Hay lugares protegidos así o especies protegidas, árboles protegidos aquí en el pueblo o no? A nivel general tenemos una sola ordenanza, si mal no recuerdo, que protege todas las riberas en la costa del río. Esa es una ordenanza específica que no solo apunta a conservar la vegetación, sino también todos los elementos culturales como sitios arqueológicos y demás. Eso es la única que tenemos hasta ahora. Después los puntuales no los tenemos, pero sí lo queremos hacer en algún momento, pero primero como campaña de concientización, luego seguramente entrará, digamos, a través de una ordenanza, que es proteger los árboles más antiguos. Más antiguos, sí. Que no son solamente los autóctonos. En el caso que decías vos, por ejemplo, los eucaliptos, que son muy importantes, y bueno, lamentablemente la otra mitad que lo derrumbó el viento, pero esos eucaliptus, o un tala que hay frente a la escuela Miriam Aikel, muy viejo, otro tala que hay en la plaza Barrio Jacuzzi, otros algarrobos que hay en varios lugares, creo que esos deberían ser protegidos porque son importantes, ¿no? Sí. Son árboles de muchos años y sirve también como ejemplo también para las instituciones. Por eso lo queremos hacer a través de las instituciones. Es un programa que vamos a lanzar este año que se llama como Padrinazgos
o bautismo de los árboles. O sea, le vamos a colocar un nombre y los chicos van a poder hacer ahí sus padrinos y el cuidado de esos árboles. Importante recordar, porque estabas mencionando algunos ejemplos puntuales, los talas y demás en algunos lugares, son seres vivos que, bueno, en caso de personas mayores, como en mi caso personal, por ejemplo, hemos caminado toda nuestra vida por lugares y siguen estando ahí, nos han acompañado desde la infancia, y entonces verlos, qué sé yo, que de repente le peguen una podada mal o, por ejemplo, los quieran extraer, es como una suerte de, no sé... Te sacan un pedazo. Claro, un pedazo de tu vida, ¿me entendés? Es donde jugó un aprecio importantísimo que uno tiene por esos árboles. Sí, lo que pasa es que en general no se tiene en cuenta que es un ser vivo. El árbol es un ser vivo también, entonces sufre mucho al talárselo de esa manera y tarda muchísimo en recuperarse. Además de todos estos problemas que digo que traen de patologías después por el efecto de la poda. Entonces creo que es importante eso, insistir siempre en el tema de concientización, y hay muchos lugares para proteger. Por ejemplo, estoy pensando ahora en el camino al cementerio. Claro, también es una hermosa calle rodeada de esos eucaliptos tan grandes. Y donde se nota el efecto del aire fresco que vos mencionabas al comienzo de la nota. Sí. Bueno, hay varios. Nosotros estamos ahora trabajando en diseñar algunos espacios específicos, por ejemplo, ahí al costado del espacio verde que está de la Plaza Saludable. En ese sector, que ya hay toda una plantación de árboles sobre el camino que va a las fábricas, que es muy importante. Esos arbolitos están en muy buen estado y están bien, son aguaribay en algunos casos, la mayoría. Y sí, en esos lugares que están más retirados, que es más difícil el mantenimiento o estar regándolos, ahí sí conviene poner autóctonos. Justamente porque están más alejados de la zona céntrica, claro. Y tienen un poco más de aguante, digamos. Claro, es que tienen mucho más aguante. La verdad es la palabra. La palabra justa es eso, y entonces hay que partir de ahí. Saber elegir la especie nos permite después que el mantenimiento sea menor y así crece más rápido. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta visita. Están las puertas abiertas del Multimedio COP, lo vuelvo a reiterar. La última para finalizar, no sé si ves la vista que tenemos de acá, se ve bastante verde. ¿Cuánto más crees que le falta con el trabajo que ustedes han hecho, estuvieron haciendo por manzana? ¿Cuánto más? No, yo en general te puedo decir que en la zona céntrica, como en la zona norte en general, que es donde más densidad poblacional hay, creo que entre un 30% de árboles está faltando 40 más o menos. Sí. Y en la zona sur, que es evidente porque bueno, es más nuevo y se siguen construyendo día a día y ya casi que estás al 100% todavía. Sí, por forestar. Sí, muchísimo. En la zona sur donde más hay que trabajar porque es un sector muy nuevo. Muy bien. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Quería esto último, que toda consulta que deben hacer o inquietud que tengan respecto al arbolado urbano, recuerden hablar con Tamara Oviedo, que es la encargada de espacios verdes, y ella la va a asesorar para que puedan realizar la tarea que les haga falta en el frente de sus casas. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos, Darío. Bueno,